Recording in progress. Recording in progress. Bien. ¿En qué nos basamos en la parte del límite indeterminado? En este caso vamos a hacer límites por definición. Lo que son los límites por definición lo determinamos de la siguiente manera. Lo que es un límite cuya tendencia de un valor a de un límite de una función f de x, tengo términos de x, igualado al límite directo. Me dice que para todo epsilon mayor a 0. Y de aquí determinamos lo siguiente, que el valor absoluto de la función f de x menos el límite, menos el límite, valor absoluto, tiene que ser menor que epsilon. Siempre que tenga el valor de 0 menor que x menos la tendencia del límite, que vale a, menor que ρ, a f. Entonces, para toda función de límite que yo vaya a determinar, voy a aplicar lo siguiente, tal como indica la orden. Estos son límites por definición. Bien. Entonces, para resolver límite por definición, se debe reemplazar siempre la tendencia del límite para calcular el límite. Para poder demostrar luego la demostración por definición. Entonces, vamos a darnos un ejemplo. Que yo tenga un límite de una función 2x menos 1, donde me indica que x tiende a 3. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Determinar el límite. ¿Cómo yo determino el límite? Reemplazando en la función principal el valor de x. Entonces, mi límite va a ser igual a 2, por lo que vale la tendencia del límite, que vale 3, menos 1. Entonces, mi límite va a ser 2 por 3, son 6, menos 1, ¿cuánto me da? 5. Sí. Entonces, esta es la tendencia del límite, este es el valor del límite. Entonces, L vale 5. Entonces, debo aplicar por definición. ¿Qué me dice por definición? Que a la función f de x, entonces sabemos cuánto vale f de x. 2x menos 1. Le debo restar el límite. ¿Cuánto vale nuestro límite? 5. Entonces, menos 5 tiene que ser menor que epsilon. Entonces agarramos y reemplazamos. 2x menos 1 menos 5 me queda menos 6. Menor que epsilon. Y fíjense que aquí el término que puedo factorizar es un 2. Entonces factorizamos un 2, voy a tener el valor absoluto de x menos 3 menor que epsilon. Ahora, hasta aquí ya lo tengo más o menos desarrollado. ¿Qué debo de hacer entonces? Aplicar la siguiente definición, que me dice que es el valor de x menos lo que vale la tendencia del límite. ¿Cuánto vale la tendencia del límite? 3, ¿no? Entonces reemplazo menos 3 menor
que Rho. Entonces, fíjense que esto es similar a esto. Lo único que me estorba para que sea igual es este 2. Entonces, de aquí despejamos. X menos 3 es menor que epsilon. Y este 2 que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Y ahora sí, esto de acá es igual. Fíjense, esto de acá es igual a esto. Al ser igual, yo puedo aplicar la igualdad. Entonces estoy diciendo que lo que voy a tener es que Rho va a ser igual a epsilon dividido entre 2. En el ejemplo, que me diga que epsilon sea igual a 0,1, ¿cuánto voy a tener el valor de Rho? 0,1 dividido entre 2. ¿Cuánto me da eso? 0,05. 0,05. Y ya tengo resuelto ese límite por definición. ¿Se ha entendido? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, sí, sí. Ahorita vamos a colocar otro límite ya. Donde me dice que el límite de la siguiente función que me indica que es x al cuadrado, un polinomio de grado 2, menos 4x más 7. Me indica que x tiende a 3. Entonces, ¿qué es lo que primero que debo de hacer? Determinar el límite. Entonces, ¿cómo determino el límite? Reemplazando, ¿no? Entonces voy a tener 3 al cuadrado menos 4 por x que vale 3 más 7. Entonces, reemplazando el límite va a ser igual a 3 al cuadrado menos 9 menos 3 por 4 me da 12 más 7. ¿Cuánto vale el límite? Diez. ¿Cuánto vale ese 10. límite? 10. Menos 10. ¿Estás seguro? 3 al cuadrado me da 9. 9 4. Ah, más 4, 4, 4. Sorry. 4. Entonces ya tengo el límite. Entonces, el de 4. Una vez que ya tengo el límite, ¿qué es lo que debo de hacer? Aplicar la definición que hemos visto hace rato, ¿no? Que me dice que la función f de x menos el límite tiene que ser menor que epsilon. Aquí para nosotros, entre epsilon, vamos a suponer que vale 0,05, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a aplicar es reemplazar el límite, que va a ser x al cuadrado menos 4x más 7, menos lo que vale el límite, y el límite vale 4. Eso tiene que ser menor que epsilon. Entonces de aquí yo tengo que reemplazar el valor. Entonces aquí me va a quedar x al cuadrado menos 4x menos más 7 menos 4, me va a quedar ¿cuánto me da? Más 3, ¿cierto? Menor que epsilon. Ahora sí, una vez que tengo esto, busco el siguiente, que sería
que me indica que va a ser X menos el valor de la tendencia del límite menor que ρ. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos X menos la tendencia del límite que vale 3. Entonces reemplazamos aquí 3 menos que ρ. Y una vez que tengo esto, tengo que hacer que sea similar, esto que sea un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar dos valores de X que sumados me den menos 4 y que multiplicados me dé 3 positivos. ¿Qué valores serían? Tres y uno. Que sumados me dé 3 y 1. Sería menos 3 y menos 1. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos por menos me da más y 3 por 1 me da 3. Entonces ya tengo el valor determinado de los valores que cumplen con ese polinomio. Ahora, tengo que buscar el término que sea semejante al que tenemos al otro lado. ¿Qué término es el semejante? El X menos 3. Entonces agarro el X menos 3. Son iguales. Lo que me estorba es el X menos 1. Esto entonces que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Entonces agarramos y determinamos. Entonces voy a tener X menos 3 es menor que epsilon sobre X menos 1 valor absoluto. Entonces, necesito primeramente, antes de poder igualar, determinar el valor de X. Para determinar el valor de X, como es un valor absoluto, tengo que colocar un 1 negativo y un 1 positivo. Entonces, ¿qué lo voy a colocar? Menos 1 es menor que lo que tengo dentro del valor absoluto, que sería X menos 3. Y esto es menor que 1. Este 3 positivo va a pasar a sumar a ambos términos. Entonces voy a tener menos 1 más 3, eso es menor que X, y X es menor que 1 más 3. Entonces aquí me va a quedar 2 es menor que X, y X es menor que 4. Entonces, con el valor que yo voy a trabajar para reemplazar acá, siempre va a ser el que me dé en el lado derecho, el valor mayor. Entonces, nuestro valor mayor que me está dando el problema es 4. Entonces, ese término es el que voy a reemplazar, el de este lado. Entonces, agarramos y reemplazamos. Y determinamos. Reemplazando, lo que voy a tener es que ρ va a ser igual a epsilon sobre X menos 1, valor absoluto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Reemplazar el término de ρ. Epsilon, ¿cuánto vale? 0,05 sobre el valor de X. ¿Cuánto vale el valor de X? 4 menos 1, valor absoluto. Entonces aquí yo lo que debo de hacer es reemplazar. Entonces ρ va a ser igual a 0,05 dividido 4 menos 1, 3. Entonces 0,05 dividido entre 3, ¿cuánto le da? 0,016. Y ya tengo entonces el valor de ρ. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Por qué puso el 4 Sí, sí. y no el 2? Ya. Siempre cuando yo saco el límite, aquí yo tengo que reemplazar el valor de X. Entonces, del valor que tenemos acá arriba es X menos 3. Como es un valor absoluto, tenemos que tener un valor positivo y un valor negativo. Entonces, aquí le coloco desde menos 1 y el otro 1 positivo. Menos 1 y 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Este 3
que está restando va a pasar a sumar a ambos términos. Y al sumar este me queda 2 y este me queda 4. La tendencia del límite, cuando lo voy a reemplazar, siempre va a ser el mayor. ¿Cuál es mayor? ¿El 2 o el 4? 4. El 4. Siempre el del lado derecho lo voy a poner. Siempre. Y siempre va a ser mayor. Entonces, en este caso, le estoy poniendo el 4. Si me hubiera dado 3 y 5, siempre el de este lado. ¿De acuerdo? Sí, entendí. Gracias. Bien. Ahora vamos a hacer otro más. Supongamos que yo tenga otra función de igual manera. Yo tengo un límite donde me diga que esto es x al cubo menos 1. Donde me dice que la tendencia del límite x vale tiende a 1. Eso. Y me dice que epsilon vale 1 o 0,1. Vamos a poner 0,1. Esto vale 0,1. Entonces, ¿qué debo de hacer en ese caso? Primero sacar el límite, ¿no? Y el límite me dice entonces que esto va a ser igual a 1 al cubo menos 1. ¿Cuánto le da el límite? 0. 0. Entonces, eso es lo que tengo que reemplazar. Entonces me dice la primera parte que el valor absoluto de la función f de x menos el límite tiene que ser menor que epsilon. Entonces reemplazamos, ¿no?, el límite, que sería la función de x al cubo menos 1 menos la tendencia menos el valor del límite que vale 0. Esto es igual a menor que epsilon. Entonces aquí tenemos que va a ser x al cubo menos 1 menor que epsilon. Ahora la segunda parte que debo aplicar para la demostración me dice que es x menos la tendencia del límite. ¿Cuánto vale la tendencia del límite? 1, porque esto de aquí es menos a menor de ρ. Entonces reemplazamos el valor de a, que va a ser 1 menos de ρ. Entonces tengo que buscar que esto sea igual a esto. Este está en polinomio de grado 1. Tengo que tener un polinomio de grado 1 acá. ¿Qué hago para poder determinar el polinomio de grado 1? ¿Ustedes recuerdan esto? A por x el cubo Ruffini. más por x al cuadrado, correcto, más c por x más d igual a 0. Bien. ¿Qué es lo que aplicaba en Ruffini? ¿No? Y en Ruffini dice que tenemos que colocar todos los valores. Vamos a ocupar una pantallita. Ahora sí. Lo primero que debo ocupar son los valores que van a ir. Para x al cubo, ¿cuánto vale a? 1, 0. Para x al cubo, ¿cuánto vale a? Fíjense que aquí tenemos la función. X al cubo menos 1. 1. 1. Para x al cuadrado, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. Para c, 0. para d, Menos 1. menos 1. Y ya no tengo. ¿Qué me decía Ruffini? El primer término lo bajo y busco un número para poder eliminar este valor. ¿Qué valor sería? Pongámosle un menos 1. Menos 1 por 1 me queda menos 1.
0, el menos 1, me queda menos 1. Menos por menos me da más, 1 por 1 me da 1. Aquí me queda 1, menos 1 por 1 me da menos 1, entonces no es el menos 1. Entonces, ¿qué valor sería? 1. 1. Entonces aquí agarramos y reemplazamos el 1. 1 por 1 me da 1. 0 más 1 me da 1. 1 por 1 me da 1. 0 más 1 me da 1. 1 por 1 me da 1. Menos 1 más 1, ¿cuánto me da? 0. 0. Bien. Ya volví el primer término igual a 0. Entonces aquí me queda un polinomio de grado 2, pero en términos de 1 y 1. Entonces, ¿qué voy a tener aquí el valor? Entonces aquí voy a tener lo siguiente el valor. Que voy a tener x menos 1, que es el valor que acabo de sacar, que cambia de signo cuando lo reemplazo, multiplicado por el valor absoluto de x al cuadrado más x más 1, porque esos son los valores que me están quedando, 1, 1 y 1. Ambos son positivos. Tiene que ser menor que x. Y ahora sí, fíjense que este valor que está aquí es el mismo que está acá. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, esto que estoy multiplicando va a pasar a dividir al otro lado para poder aplicar la igualdad. Entonces, aquí aplicamos x menos 1 valor absoluto de epsilon sobre x al cuadrado más x más 1 valor absoluto. Entonces, ahora sí puedo aplicar la igualdad, donde me dice que ρ, pero antes de eso tengo que aceptar el valor de x, ¿no? Porque aquí me va a quedar ρ en función de x. Entonces, ¿qué debo de hacer? Colocamos un menos 1, menor que x menos 1, pero menor a 1. Entonces aquí reemplazamos. Este menos 1 va a pasar a sumar al otro lado. Menos 1 menos 1 es menor que x. Y x es menor que 1 más 1. Entonces aquí me va a quedar 0, x, y aquí me queda 2. Entonces ya sé que el valor de 2 va a ser lo que voy a reemplazar en x. Entonces agarramos y aplicamos la igualdad. El ρ es igual a epsilon, valor absoluto de x al cuadrado, más x más 1. Entonces de aquí nosotros reemplazamos el valor. Entonces ρ va a ser igual al valor de x. ¿Cuánto vale nuestro epsilon? 0,1. Se coloca 0,1 dividido entre el valor de x. ¿Cuánto vale nuestro x? ¿Cuánto vale x? 2. 2. Entonces aquí voy a tener 2 al cuadrado más 2 más 1, valor absoluto. ¿Cuánto le da eso? 0,1. 2 al cuadrado me da 4. 4 más 2 me da 6 más 1. 7, ¿no? 0,1 entre 7, ¿cuánto le da? Me dicen el valor.
¿Cuánto le sale? 0,014. 0,014. Y ahí está el valor de punto. Ahí lo tengo. Bien. Y ahí tengo lo que es la parte de límite por definición. Ya dependiendo del tipo de grado, yo tengo que agarrar y determinar. A ver, vamos a suponer otro más, digamos, para que no haya duda. ¿Qué pasa si yo tengo el límite de la siguiente forma? Que me dice que el límite cuando x tiende a 2, pero en este caso viene la raíz cuadrada de x más 7. De eso, ¿qué debo de hacer entonces en ese tipo de situación? Cuando me diga que epsilon vale 0,3, pongámosles. Entonces, ¿qué debo de hacer para eso? Para eso yo tengo que primeramente determinar el límite, ¿no? Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que vale x, lo que tiende a x, 2 más 7. ¿Cuánto da 2 más 7? 9. Raíz cuadrada de 9, ¿cuánto vale? 3. 3. Ahora sí. Entonces ya tengo el valor del límite. Entonces, cuando yo agarre el reemplazo, voy a tener que el límite de x cuando tienda a 2 de x más 7, raíz cuadrada, va a ser 3. Entonces aplico la definición que hemos visto anteriormente. Me decía la definición. Aquí aplico la función f de x, valor absoluto, menos la tendencia del menos el límite determinado, menor que epsilon. Entonces aquí agarramos y reemplazamos, ¿no? Yo voy a tener el valor absoluto de raíz cuadrada de x más 7 menos el límite que vale 3, menor que epsilon. Y en el otro lado, sabemos que es el valor absoluto de x menos la tendencia del límite menor que ρ. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale nuestra tendencia del límite? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale? Es la tendencia del límite. ¿A qué tiende 2? Correcto. Ahora, ¿qué debo de hacer? Que esto se iguala a esto. Ahorita no es igual. Entonces, ¿qué hago para poder igualar? Para que sean términos semejantes. Aquí se aplica lo que es para eliminar raíces. Siempre se aplica su conjugado, su complemento, digamos, del cuadrado. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que este x, raíz cuadrada de x más 7 por el menos 3, menos el menos 3, lo que voy a hacer es buscar su término para poder complementar, que ahí se aplica lo que es el término de la expresión de intervalo. En este caso, lo que debo de hacer es aplicar lo mismo, pero con signo positivo. Este término, pero en vez de ser negativo, positivo. Yo le puedo multiplicar siempre y cuando le divida por lo mismo. Entonces aquí lo voy a multiplicar por raíz cuadrada de x más 7, pero en vez de colocarle menos 3, le voy a colocar más 3. Y lo tengo que dividir sobre lo mismo.
X más 7 más 3. Ahora sí. Menor que epsilon. Entonces, esta parte de arriba lo tengo que multiplicar. Entonces, ustedes lo que hacen es multiplicar para ver qué me queda. Aquí abajo lo voy a hacer. X más 7 al cuadrado menos 3. Esto multiplicado por raíz cuadrada de X más 7 más 3. Bien, vamos a ver qué nos sale. Sabemos que este término multiplica a estos dos. Este multiplica a este. Y este multiplica a este. Luego este va a multiplicar a este. Y luego este lo multiplica al último. Bien, vamos a ver qué nos sale. Entonces aquí agarramos y reemplazamos. Raíz de X más 7 por raíz de X más 7, ¿qué me da? X más 7. X más 7. Que lo voy a poner un poquito más desglosado, ¿ya? Raíz de X más 7 al cuadrado. Ahora, ¿qué más voy a tener? Raíz de X más 7 por 3 voy a tener más 3 raíz de X más 7. Luego, menos 3 por la raíz de X más 7. Entonces voy a tener menos 3 por la raíz de X más 7. Y ahora, menos por más me da menos. 3 por 3, ¿cuánto me da? 9, ¿no? Ahí está. Ahora, este cuadrado con esta raíz se simplifica. Lo que me queda aquí, X más 7. Ahora aquí, este 3 positivo y este 3 negativo, como tienen los mismos elementos, se van a eliminar. Entonces, esto con esto se elimina. Y solamente me queda el menos 9. Ahora, ¿eso cuánto me da? Menos. Menos 2. Ahora, eso es lo que voy a reemplazar en el numerador. Entonces, ¿qué me queda aquí en esta parte? Voy a mover para seguir continuando aquí. Esto lo voy a desplazar aquí, digamos, para que no me estorbe. Ya. Y ahora continuamos acá. Entonces, aquí me va a quedar en el numerador X menos 2 sobre raíz de X más 7 más 3. Valor absoluto lo puedo separar en 2, tanto para el numerador como para el denominador. Esto tiene que ser menor que epsilon. Ahora, fíjense que este término es el mismo que este. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Para poder aplicar la igualdad. Esto de acá es lo mismo que esto. ¿Qué hago para entonces aplicar la igualdad? Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces agarramos y multiplicamos. Entonces voy a tener X menos 2, valor absoluto, va a ser igual a epsilon multiplicado por todo esto. Raíz de X más 7 más 3, valor absoluto. Ahora para esto, para poder aplicar la igualdad, necesito saber el valor de X. ¿Qué hago para el valor de X? Colocamos un menos 1
de acuerdo a lo que está dentro del valor absoluto, x menos 2 y 1. Este menos 2 va a pasar a sumar a ambos términos. Menos 1 más 2 menor que x y x menor que 1 más 2. Entonces aquí me queda 1 positivo menor que x y x es menor que 3. Entonces, ¿con qué valor voy a trabajar de x? 3. Con 3. Entonces, con eso le voy a aplicar la igualdad. Entonces aquí vamos a aplicar la igualdad. Entonces voy a decir que ρ va a ser igual a epsilon multiplicado por el valor absoluto de x más 7 raíz cuadrada más 3, valor absoluto. Entonces agarramos y reemplazamos. ¿Cuánto vale nuestro epsilon? 0,3. Entonces aquí le colocamos 0,3 multiplicado por el valor absoluto de x, que vale 3 más 7 raíz cuadrada más 3. ¿Y eso cuánto le da? Dígame el valor. ¿Cuánto le da? 1,8. ¿Cuánto? 1,8. 1,8. Ahí tengo el valor determinado. Ahora sí, se entendió todo lo que es límite por definición. Voy a alguna duda. Sí. Bien. Ahora vamos a aplicar otro tipo de límites, que son límites indeterminados, ¿ya? Indeterminados a la vez y a la vez voy a aplicar por definición, ¿ya? Para poder aplicar límites indeterminados, tengo que saber cuáles son los límites o las indeterminaciones de los límites. ¿Cómo yo puedo saber cuáles son las indeterminaciones? ¿Cuáles son las indeterminaciones que conocemos? Una indeterminación de límite es infinito sobre infinito. Esto es una indeterminación. Otra indeterminación es 0 sobre 0. Es otra indeterminación. ¿Cuál otra indeterminación conocemos? Que el ingeniero ya le explicó. 0 por ¿Cuál infinito. sería la 0 por infinito? ¿Cuál es otra indeterminación? 1 al infinito. 1 elevado al infinito. ¿Cuál es otra indeterminación? Infinito elevado a 0. Infinito por infinito podría ser. Ya. ¿Esto será que es una indeterminación? Infinito menos infinito. Sí. Ya, ¿cuál otra indeterminación tenemos? Cualquier número sobre 0. 0 a la 0. Ya, por lo pronto vamos a ocupar esto para que así ya lo tenga. Infinito menos infinitos también es una indeterminación. Todo lo que es 1 elevado al infinito también es una indeterminación.
1 elevado al infinito en determinación, también, a ver, ya eso lo vamos a aplicar por el momento, para que así sepan algunas que estas son mis determinaciones. Entonces, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Que me diga lo siguiente. Que el límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre x más 1. Quiero sacar el límite de esta función. Me dice, para sacar el límite tengo que reemplazar el valor de x por la tendencia del límite, que sería infinito. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por infinito, infinito. Infinito más 1, infinito. ¿Y esto qué me da? Una Indeterminación. indeterminación. Entonces, ¿qué hago para salvar una indeterminación como tenemos ahí? ¿Cómo lo puedo salvar? ¿Cómo salvamos esa indeterminación? ¿Qué me dice cuando tengo infinito sobre infinito? Que le debo dividir entre el término de mayor grado del polinomio. ¿Cuál es el término de mayor grado del polinomio? X, ¿no? El polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué debo de hacer? Que el límite, cuando x tiende a infinito, lo que voy a hacer es reemplazar este 2x, lo divido entre x sobre x más 1 dividido entre x. A ambos, tanto el numerador como el denominador, lo divido entre x. Entonces, ¿cómo me va a quedar el límite? Este x con este x se va a simplificar y me va a quedar solamente 2. X sobre x da 1, más 1 sobre x. Ahí recién voy a reemplazar la tendencia del límite para ver si ya salvó la indeterminación. Entonces aquí voy a tener 2 sobre 1 más 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito, ¿a qué es igual? ¿Qué es igual 1 sobre infinito? Siempre cuando tengan eso, esto siempre va a ser igualado a 0. Porque el número es demasiado grande, entonces esto va a tender a ser 0. Entonces, ¿cuánto le queda el límite? 2. 2. Entonces ya tengo salvado el límite en esta nueva función. Entonces, siempre cuando tenga infinito sobre infinito, le voy a dividir tanto el numerador como el denominador por un polinomio de grado mayor. A ver, le voy a dar otro ejemplo sobre el mismo caso. Que yo tenga el límite cuando x tiene infinito de x al cuadrado
sobre x más 3. Un ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Entonces, al reemplazar voy a tener que el límite va a ser infinito al cuadrado sobre infinito más 3. Infinito al cuadrado va a ser infinito. Y infinito más 3 es infinito. Esto es una indeterminación. Ahora, pregunta, ¿qué debo de hacer para salvar esa indeterminación? A ver si me entendieron. ¿Qué debo de hacer? Y al numerador y al denominador le tengo que dividir por el polinomio de grado mayor. ¿Cuál es el polinomio de grado mayor? ¿X más 3 o X al cuadrado? X cuadrado. X cuadrado. Entonces voy a tener X al cuadrado sobre X al cuadrado sobre X sobre X al cuadrado más 3 sobre X al cuadrado. Bien. Y recién aplico el límite. Entonces, X al cuadrado con X al cuadrado me va a dar 1. Esto con esto me va a quedar 1 sobre X, que va a ser 1 sobre infinito, más 3 sobre infinito al cuadrado. Esto me da 0 y esto me da 0. Y 1 dividido entre infinito, ¿cuánto vale? Cero. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Cero. 0, correcto. Entonces ya tengo el límite. De valer 0. ¿Se entendió? Ahora sí. Vamos con otro ejemplo. A ver, vamos a ver. Que me ayude. Puede ser también límite directo. Cuando hablamos de límite directo es que yo determino de forma directa el valor del límite. Y yo tengo un límite en el cual me dice que x tiende a 0 del valor de la función 5x más 3. ¿Cuánto vale ese límite? Yo voy a tener 5 por lo que vale x, que vale 0, más 3. ¿Cuánto vale el límite? 5 por 0, 0. Más 3, ¿cuánto me queda? 3. 3. Y ya está resuelto. Entonces, nuestro límite vale 3. Ahora sí. Vamos a ocupar otra función. ¿Qué pasa si yo tengo este límite? El límite me indica que x tiende a menos 1 de la siguiente función. X al cubo más 1 sobre x más 3. ¿Cuánto le da eso? Lo que debo hacer es reemplazarlo. Entonces el límite va a ser menos 1 al cubo más 1 sobre
menos 1 más 3. ¿Cuánto le da eso? Menos 1 al cubo, como es un número negativo, una potencia impar, no tiene el negativo. O sea que me queda menos 1 más 1. Y abajo me queda menos 1 más 3. Me da 2. Entonces, una vez que tengo esto, reemplazo. Y esto me queda menos 1 más 1, 0. Dividido entre 2. Y 0 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces ya tengo el valor del límite que vale 0. Estos son límites determinados. Ya directamente encuentro el valor. A ver, otro. A ver, determinemos el siguiente límite. Que yo tenga el límite cuando x tienda a infinito de la siguiente función. 3 elevado a 1 sobre x más 1. Ya, ¿qué debo de hacer? Determinar el límite. Esto va a ser 3 elevado a 1 sobre infinito más 1. 1 sobre infinito, ¿cuánto me da? 0. Entonces va a ser 3 elevado a la 0 más 1. 3 elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1. Oh, 3. ¿no? Todo valor elevado a 0 siempre va a ser 1. Más 1. ¿Cuánto vale entonces nuestro límite? 2. Ahí ya tengo un límite directo. A ver, otro límite. Que yo tenga el siguiente valor. Voy que tiene infinito. De la función x por 2 elevado a la x más 1. Entonces lo que hacen es reemplazar, ¿no? ¿Cuánto vale x infinito por 2 elevado al infinito más 1? Entonces, ¿cuánto le da eso? 1. Mira, antes de aplicar, lo vamos a hacer. 2 elevado al infinito va a ser infinito. Yo voy a tener infinito por infinito más 1. Infinito por infinito sigue siendo infinito más 1. ¿Y cuánto me da infinito más 1? Infinito. Infinito. Y ahí tengo el límite. Ahí está. Ahora sí, vamos a aplicar ahora indeterminaciones como lo que vimos anteriormente. Y para cada caso que se debe aplicar. Los límites determinados son mucho más fáciles que solamente determinar el límite, que es lo que hemos visto, solamente reemplazar y acordarse cuánto vale cada cosa. A ver, vamos a ver este límite. Cuando me diga que el límite
de x tienda a 2 de la función 6x menos 12 sobre 2x menos 4. ¿No? Esa función. ¿Qué debo de hacer primero? Reemplazar, ¿no? El límite, ¿no? Entonces voy a tener 6 por 2 menos 12, de que el 2 por 2 menos 4. ¿Cuánto le da eso? Y me va a quedar 12 menos 12 y 4 menos 4. 12 menos 12, 0. 4 menos 4, 0. 0 sobre 0. 0 sobre 0, ¿qué es? Indeterminación. Indeterminación. Entonces, como es una indeterminación, ¿cómo hago para salvar una indeterminación de 0 sobre 0? Se aplica factorización en estos casos. ¿Qué quiere decir? En este caso, al límite inicial que nosotros tenemos de x tiende a 2, de esta función que tengo acá, voy a factorizar. ¿Será que puedo factorizar un 6 en el numerador? Sí, ¿no? 6 por x me da 6x, menos un número que multiplicado me dé 12 por 6. 2 por 6, ¿cuánto me da? 2. Entonces, ahí está el 2. Sobre, abajo, ¿qué número puedo factorizar? 2. 2. Y ahí, ¿qué voy a tener? Entonces, x menos 2, ¿cierto? Pregunta, ¿tanto el numerador como el denominador tienen un elemento iguales? Sí, ¿no? El x menos 2. Simplifico esto, simplifico esto. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el límite, cuando x tiende a 2, de 6 medio, mitad 1, mitad 3. Entonces me dice de 3. Como no tengo valor de x, ¿cuánto va entonces nuestro límite? 3. Porque no puedo reemplazar x porque no tengo la variable x. Y si solamente tengo el límite de una constante, va a ser la misma constante. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bien, vamos a hacer otro entonces. Otro límite. Que me diga el siguiente límite. El límite cuando x tienda a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Ya, lo primero que tengo que hacer es reemplazar el límite. Entonces voy a tener 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 3. ¿Cuánto le da eso? 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Este es un límite indeterminado. ¿Qué debo de hacer para salvar la indeterminación? Lo dije anteriormente, tengo que factorizar. Entonces, como este es un polinomio de grado 2, yo puedo tener dos valores de x arriba. El de abajo se mantiene, que es x menos 3. Entonces, tengo que buscar dos valores
que sumado me den 0, que multiplicado me den menos 9. ¿Qué valores serían? Menos 3 y más 3. Menos 3 y más 3. Sumado, menos 3 más 3 me da 0. Menos por menos me da, diré menos por más me da menos, 3 por 3 9. Entonces sí cumple. Entonces agarro y veo términos semejantes. ¿Cuál es ese término? Se puede simplificar con el denominador. Lx menos 3. Entonces me queda el siguiente límite. El límite va a ser igual cuando x tienda a 3 de x más 3. Y aquí debo reemplazar, ¿no? Y al reemplazar voy a tener el límite va a ser igual a 3 más 3. ¿Cuánto me da 3 más 3? 6. Y ese es el valor del límite. ¿Se entendió? Sí. Ya. Pero vamos a ver si se entendió. Vamos a hacer otro más. Yo tengo el límite cuando x tienda a 1 de la siguiente función. X al cuadrado más 4x menos 5 sobre x al cuadrado más x menos 2. Bien. Lo primero que tengo que hacer es reemplazar el límite. Lo que vale x, que va a ser 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 5 sobre 1 al cuadrado más 1 menos 2. ¿Cuánto me da? 1 al cuadrado me da 1 más 4 me da 5. Menos 5 me da 0. 1 más 1 me da 2, menos 2, 0. Eso me indeterminación. Pregunta, ¿qué hago para salvar la indeterminación? Factorizar. Factorizar. Ahí tengo que buscar dos valores de x que cumplan con cada condición, tanto el numerador como el denominador. Entonces aquí tengo que buscar dos valores de x para el numerador y para el denominador que cumplan con ese polinomio de segundo grado. Vamos primeramente con el numerador. Dos valores de x que sumados me den 4, pero que multiplicados me den 5 negativos. 4 y 1. Seguro que es No, 4 y 1. espera. 5 menos 5 y... No, más 5 y menos 1, creo. ¿Vale? Más 5 y menos Más 1. 5. Correcto. Más 5 menos 1 me da 4. Y ahí está el 4x. Y más por menos me da menos. 5 por menos 1, menos 5. Ahí está. Correcto. Ahora para el de abajo. Que sumado me dé 1 positivo, pero que restado me dé, que multiplicado me dé menos 2. ¿Qué valores serían? 2 positivo y menos 1. Ya. Ahora sí. Hay términos que se pueden simplificar. El x menos 1. El x menos 1, correcto.
Entonces acá, x menos 1 con x menos 1 simplificamos. Entonces, ¿qué voy a obtener ahí? Mi nuevo límite. Y me dice que el límite va a ser igual cuando x tienda a 1 de x más 5 sobre x más 2. Entonces aquí agarramos y reemplazamos, ¿no? Para ver cuánto vale nuestro límite. Entonces nuestro límite va a valer 1 más 5 sobre 1 más 2. ¿Y eso cuánto me da? 6 arriba y 3 abajo. Do- Tercia 1, tercia de 6, 2. Entonces, ¿cuánto vale nuestro límite? 2. 2. Y ahí está salvada la indeterminación. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Entendido. Bien. Vamos a ver otro, a ver. Vamos a ver uno que sea con otro tipo de determinación, ¿ya? Vamos a aplicar una que tenga con a la, al exponente 1 elevado a la infinita, ¿ya? Para ver cómo se salva la indeterminación. Mayormente van a ser 0 sobre 0, infinitos a infinitos, son raros lo que le salga 1 elevado al infinito, pero también hay. A ver, vamos a aplicar otro tipo, ¿ya? Vamos a tener este límite, a ver. Cuando el límite de x tiende a infinito. Entonces x 3 multiplicado por esto al cubo, 6x más 2 elevado al cuadrado sobre 4x a la quinta más 5. ¿Qué hago para salvar esta indeterminación? Primeramente, debo saber si hay indeterminación 2 por infinito más 3 elevado al cubo, 6 por infinito más 2 elevado al cuadrado sobre 4 por infinito elevado a la quinta más 5. Esto, 2 por infinito a infinito, más 3 infinito, infinito al cubo, infinito, por 6 por infinito es infinito, más 2 infinito, infinito al cuadrado es infinito. 4 por infinito a la quinta es infinito, más 5 infinito. Y infinito por infinito es infinito, sobre infinito. Esto es una indeterminación. ¿Qué hago para salvar esa indeterminación? ¿Qué me dice? ¿Qué debo hacer en ese caso? El, o el polinomio mayor grado
Lo tengo que dividir entre polinomios de mayor grado. Bien, ¿cuál sería el polinomio de mayor grado que voy a obtener? Cuatro x quinto a 5. Solamente el polinomio, no el número, por si acaso. Ahí está ese polinomio de mayor grado. Pero ¿cuál sería entonces lo que voy a dividir? Entre x a la quinta, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? El nuevo límite, cuando x tiende a infinito, del siguiente valor. 2x más 3 elevado al cubo por 6x más 2 elevado al cuadrado sobre x a la quinta. Todo esto sobre el denominador que vale 4x a la quinta más 5 sobre x a la quinta. Fíjense que solamente es el valor de x elevado al grado mayor del polinomio. No va a la constante. Fíjense que no estoy dividiendo el 4 ni el 5, no lo tomamos en cuenta. Solamente el x, el valor de x de mayor grado que hay, que sería x a la quinta. Una vez que tengo eso, lo debo desglosar. Al desglosar, lo que voy a obtener es que el límite de x cuando tiende a infinito, voy a obtener, como es una multiplicación, ¿será que lo puedo separar en dos términos? Ese x a la quinta. Sí, ¿no? Puedo ponerle x al cubo al 1 y el otro x al cuadrado. Entonces agarramos y aplicamos eso. 2x más 3 elevado al cubo sobre x al cubo multiplicado por 6x más 2 elevado al cuadrado sobre x al cuadrado sobre lo que tenemos en el denominador. El denominador lo puedo separar, ¿no? Puedo tener 4x a la quinta sobre x a la quinta más 5 sobre x a la quinta. Ahí está. Entonces, desarrollamos. ¿Qué me sale? A reemplazar el límite. Primeramente, al reemplazar el límite, esto de acá lo tengo que meter dentro. Como tienen el mismo valor del exponente, puedo ir adentro del paréntesis. Entonces, voy a tener el límite cuando x tiende a infinito de lo siguiente. 2x más 3 sobre x y todo esto al cubo multiplicado por 6x más 2 sobre x elevado al cuadrado sobre x a la quinta, y x a la quinta se va y me queda solamente 4 más 5x elevado sobre x elevado a la quinta. Ahora sí, puedo hacer lo mismo con lo que tengo aquí adentro. Ese x pasará a dividir a cada uno. Cuando x tiende a infinito, aquí voy a tener x con x se simplifica, me queda 2
más 3 sobre x elevado al cubo, multiplicado por 6x entre x, me queda 6, más 2 entre x elevado al cuadrado, sobre 4 más 5 elevado a la x a la quinta. Ahí está. Una vez que tengo eso, recién voy a reemplazar el valor de x. Entonces determinamos el límite. 2 más 3 elevado sobre infinito elevado al cubo por 6 más 2 elevado sobre infinito elevado al cuadrado sobre 4 más 5 infinito elevado al quinto. Ahora, cualquier número que esté dividido entre infinito, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Entonces, voy a sacar el color. Esto de acá se vuelve 0. Esto de acá se vuelve 0. Y esto de acá se vuelve 0. Bueno, ahí no sería abajo. Bueno, lo voy a volver para atrás. Ahora sí. Esto es 0. Esto es 0. Y esto es 0. Ahora sí. Entonces, ¿qué me queda? El límite. Me queda que el límite va a ser igual a 2 al cubo multiplicado por 6 al cuadrado sobre 4. 2 al cubo, ¿cuánto me da? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Entre 4. ¿Cuánto le da 8 por 36? ¿Cuánto le da? 72 en total. ¿Cuánto? 72. 72 en total. Sí. Ya. Entonces, ese es el valor del límite y ya lo tengo determinado. ¿Se entendió? ¿Cómo se resuelve? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí. Ya. A ver, otro límite indeterminado. Vamos a aplicar otra indeterminación. A ver, en el nuevo hoja. Bien. Este límite de x tiende a infinito. De la siguiente función. Raíz cuadrada de 2x más 1 menos x, pongámoslo. Bien, de esa función. Lo primero que tengo que ver es si es indeterminado o no, y para eso tengo que reemplazar 2 por infinito más 1 raíz cuadrada menos infinito. 2 por infinito es infinito más 1 infinito.
raíz de infinito menos infinito. Raíz de infinito va a seguir siendo infinito. Entonces esto le va a dar infinito menos infinito. ¿Es una determinación, sí o no? Sí. Sí, es una indeterminación. Al ser una indeterminación, tengo que aplicar para salvar su indeterminación. ¿Qué hago para salvar la indeterminación de esta función? Aplicar por el término que me vuelva el numerador un valor positivo. Entonces, ¿qué hago? A de raíz de 2x más 1 menos x, le tengo que multiplicar y dividir por su valor, pero con signo positivo. Raíz de 2x más 1 más x sobre raíz de 2x más 1 más x. Le puedo dividir siempre y cuando multiplique por lo mismo, ¿no? Si multiplico algo, le tengo que dividir sobre lo mismo. Y hago lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? La parte de arriba lo tengo que determinar. Entonces, este es mi nuevo límite que voy a aplicar. X tiene un límite. Pero antes de resolver, tengo que determinar este valor del numerador. Entonces, aquí voy a obtener raíz de 2x más 1 menos x y de 2x menos 1 más x. Ahí está. Y aquí hay que desglosamos, ¿no? Raíz de 2x más 1 por raíz de 2x más 1 me va a quedar 2x más 1. Ahora, 2x más 1 por x me queda más x por raíz de 2x más 1. Menos x por raíz de 2x más 1 me queda menos x por raíz de 2x más 1. Y el último, menos por más me da menos x por x, x al cuadrado. Ahora sí, hay términos que se pueden simplificar o eliminar. Sí. ¿Cuál es? El x, Esto, ¿no? la raíz. X por la raíz. Entonces, ¿qué me queda en el numerador? Dos x y con el negro. Me va a quedar 2x más 1 menos x al cuadrado. Ahí está. Entonces, esto lo tengo que reemplazar en el numerador. Y ese va a ser mi nuevo límite. Va a quedar 2x más 1 menos x al cuadrado sobre raíz de 2x más 1 al cuadrado más x. Ese es el nuevo valor
que yo voy a sacar el límite. Entonces determina 2 por infinito más 1 menos infinito al cuadrado sobre raíz de 2 por infinito más 1 más infinito. ¿Cuánto me da esto? 2 por infinito es infinito, más 1 infinito, menos infinito al cuadrado. Ya. Esto igual me va a servir una determinación. Infinito sobre infinito, ¿cierto? Porque esto me va a quedar infinito más 1 infinito, menos infinito, aquí me va a quedar otra vez la determinación. Eso sería, de esta manera me va a quedar. Y esto es una indeterminación. No sé si es. Entonces, todavía no está despejado correctamente. ¿Qué hago para despejar correctamente entonces ese valor? Para salvar esa indeterminación. Y luego vuelta lo voy a hacer. Cuando x tiene infinito. ¿Será que puedo decir que esto que tengo aquí arriba lo puedo representar de otra manera? ¿Será que puedo decir que esto es lo mismo que decir raíz cuadrada de 2x más 1 elevado al cuadrado menos x al cuadrado sobre raíz de 2x más 1 más x? ¿Será que es lo mismo, sí o no? No es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Este término con este término. Eso no es lo mismo. O el de arriba, para que sea más fácil. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Diría que no, pero
Lo estoy pensando. Si quieren lo demostramos. Solamente tienen que agarrar y multiplicar. Esto de glosar. Es lo mismo, pues. Si ustedes agarran este cuadrado con este cuadrado, se va. Le queda 2x más 1. No es el 2x más 1 que hay acá. Fíjense, para que se vea mejor. A ver, aquí, incluso aquí me equivoqué. Aquí es x, no es algo. Es x. Da lo mismo que yo diga raíz cuadrada de 2x más 1 elevado al cuadrado menos x al cuadrado sobre raíz de 2x más 1 más x. ¿Por qué? Esto con esto se simplifica. ¿No me queda lo mismo que esto? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, estamos bien. Puedo decir que es lo mismo. Ahora sí. Una vez que tengo eso, ¿qué es lo que voy a hacer en ese caso? Pues tengo que salvar la interminación que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar en ese caso? Lo separo. Pero para poder aplicar eso, ¿qué tengo que hacer? Incluso lo he despejado un poco mal. Esto tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? A ver, lo vamos a despejar más correcto. Voy a borrar. Ya. Lo voy a despejar más correctamente, ¿ya? Da igual, lo vamos a despejar de acá. Lo voy a borrar. Ya, ahí lo tenemos de esto también. Voy a copiar el que nos salió la indeterminación de infinito sobre infinito, que sería esto de acá. Voy a pegar. Ya, este es el que nos salió. Y nos salió el que era infinito sobre infinito. Ahora, ¿qué debo de hacer cuando me sale una determinación de infinito sobre infinito? Lo debo dividir entre x del mayor grado. ¿Cuál es el mayor grado que yo tengo ahí? Cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Entonces aquí voy a tener el límite de x tiende a infinito de 2x más 1 menos x al cuadrado. Todo esto dividido entre x cuadrado sobre raíz de 2x más 1 sobre x al cuadrado más
x sobre x al cuadrado. Bien. Ahora, como este está elevado al cuadrado, ¿puede ingresar dentro de la raíz? Sí, puede ingresar. Entonces lo que vamos a hacer es introducir. En el numerador me va a quedar 2x sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado. Abajo que me va a quedar introduciéndola dentro de la raíz va a ser 2x más 1 sobre x a la cuarta más x sobre x al cuadrado. Ahora sí, una vez que llego ahí, tengo que buscar qué puedo simplificar. Va a quedar el límite. Cuando x tiende a infinito, de 2 sobre x, porque esta x con una x de atrás se simplifica, más 1 sobre x al cuadrado. X al cuadrado con x al cuadrado me da 1 sobre, ahora aquí, esto lo puedo dividir para cada uno, se me va a quedar 2 sobre x al cuadrado, al cubo, ¿verdad? Más 1 sobre x a la cuarta. Todo esto raíz. Más 1 sobre x. Y una vez que ya lo tengo de esa manera, solamente tengo que reemplazar para ver si ya salvé la indeterminación. 2 sobre infinito más 1 sobre infinito al cuadrado menos 1 1 sería 2 sobre infinito al cubo más 1 sobre infinito a la cuarta más 1 sobre infinito. Todo número dividido entre infinito, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces aquí voy a tener 0 más 0 me da 0, menos 1 me queda menos 1. Infinito, 2 dividido entre infinito al cubo va a ser 0, más 1 sobre infinito a la cuarta sería 0. Raíz de 0 es 0, más 1 sobre infinito es 0. Y menos 1 sobre infinito, ¿cuánto me da? El menos lo mantengo, ¿no? Por decir. Y 1 sobre 0, ¿cuánto me da? Infinito. Infinito, correcto. Y ahí está el límite. Y ahí está salvado la indeterminación. Ahí está. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Todo un poco largo, así. ¿Se entendió? Sí. Bien. A ver, voy a aplicar otra indeterminación.
Ya. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, porque ya igual ya son las 9:15. Sí. La siguiente clase le voy a explicar lo que son los límites especiales, ¿ya? En los límites especiales se va a aplicar para las otras indeterminaciones, que son 1 elevado al infinito, que es una indeterminación, pero ahí se aplica primeramente un límite especial y luego ya recién determinamos el límite. Hasta acá, infinito sobre infinito y 0 sobre 0. ¿Se entendió? Límite de forma directa y límite por definición, ¿o hay alguna duda? Por el momento todo bien. Perfecto. Entonces, lo voy a pasar estos ejercicios que hemos hecho en PDF al grupo y el video lo voy a subir también para que lo puedan mirar. ¿Listo? Listo. Ok. Perfecto. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Vemos de calidad. Recording stop.